Le digo a José Luis Gutiérrez Lozano, doctor en economía, maestro en administración. ¿Cómo ves la cosa, José Luis? Me dice, bien, Fer. Bueno, vamos a platicar de ese tema, José Luis. Gracias por estar aquí. Rodrigo Sirvent Bravo, maestro en economía, finanzas públicas, bienvenido. Marcelo de la Jara, tienes un programa de crecimiento económico y mercado laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eres director del mismo. Bienvenido. Un día vienes a platicarnos específicamente del Centro de Estudios. De acuerdo. Que hacen una labor increíble. Muchas gracias. Pero no sé si escucharon mi periodismo de vida, en donde pues básicamente todo ha subido. Sí. La crisis de seguridad, la crisis de medicamentos. Ustedes son los expertos. Yo soy esa ama de casa donde me doy cuenta si cuesta 10 pesos más o 10 pesos menos, porque pues mantengo una casa. Pero ustedes son los que saben en el sentido de las perspectivas en el 2020. ¿Cómo la ves tú, José Luis? Pues como te decía ahora, muy bien. Hay una situación coyuntural, hay una situación friccional, vamos a decir, como decimos los economistas, que ante los cambios viene una fricción. Y estamos viviendo eso. Estamos transformando un sistema económico y eso es lo que no hemos captado hasta dónde puede llegar. A ver, explícanos. Fíjate que hace 40 años, en los 80s, México, el Producto Interno Bruto, la producción, el valor de la producción, de cada 100 pesos que se producían, 50 venían del sector servicios, del sector terciario. Hoy son más del casi el 65%, casi 65 pesos. Quiere decir que nos hemos vuelto más prestadores de servicios y menos productores. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Ha sido bueno para México porque nos hemos expandido, pero malo porque no ha distribuido la riqueza equitativamente. Entonces, tiene que venir un cambio radical en el modelo, y eso es lo que estamos viviendo. Se nos avisó que venía una cuarta transformación, y quieran o no, está viniendo algo que está siendo correspondiente al cambio mundial. Hoy se está inaugurando, como tú sabes, en el Foro Económico Mundial en Davos. Hoy lo va a inaugurar Trump. Y vienen anuncios muy importantes porque si vemos las señales que han sucedido todo el año pasado desde el nuevo acuerdo comercial con China y vamos para atrás, vamos a ver el cambio en el gobierno de Rusia, el cambio en el gobierno de Irán, que no tarda en darse, que desaparezcan los ayatolás una vez que se eliminó el obstáculo Soleimani, y el cambio de anoche en Irak. Nos están marcando que un mundo nuevo viene y México está dentro de ese concierto mundial, pero si nos seguimos viendo el ombligo y viendo los grandes problemas y preocupándonos por el día a día, sí que bueno, hay que preocuparse, pero hay que ver, esto viene un cambio muy positivo, viene un cambio monetario global importantísimo. Cambia el sistema que llevó al mundo a depender del dólar. Hoy viene un mundo en que se transforma y volvemos a la economía real sustentada en valores como el oro, como la plata, como los valores. Hoy vemos China que está creciendo, y Estados Unidos reorientando su industria, en vez de ser una industria bélica que nos ponía a todos en jaque en todo el mundo, hoy ya no está viendo la guerra como elemento fundamental de crecimiento. Entonces, si no mencionamos eso, no entendemos lo que está pasando en México. México, efectivamente, y tú eres un reflejo muy, muy importante del ama de casa, nos preocupa que aumenten los precios, nos preocupa el día a día. Pero sepamos que el 80% del trabajo lo proveen las micro y pequeñas empresas. Y hoy esas son las que tienen que crecer. Esas son las que tienen que pensar a ofrecer servicios y ya no depender tanto del extranjero. Vete tú a comprar cualquier cosa, vete al súper. ¿Y qué encuentras? Productos manufacturados en el extranjero. Hace un año y pico decían, México está dentro de los principales exportadores de pantallas planas. Y qué bueno, ¿de qué nos sirve ser exportador de pantallas planas si deja una mínima parte en trabajo? Y el costo de la pantalla plana, que se contabiliza como valor del Producto Interno Bruto, va a dar a los bolsillos de unos muy, muy pocas personas. Entonces hay que ver que es un cambio lo que estamos viviendo. Ese cambio tiene sus fricciones. Y esto es de lo que estamos sufriendo. Pero empecemos a ver hacia afuera. Veamos y digámonos, México, yo soy creativo. México, yo soy productivo. México, yo soy fregón. ¿No es importante, José Luis, que México no esté en Davos? No. ¿No es importante? No, porque ya firmó. Mira, el acuerdo mundial, hay un acuerdo mundial que está firmado por 209 países en los que México forma parte. Ajá. México ya está trabajando en esa línea.
El foro es una, vamos a decir, la parte mediática. La parte mediática a través de la cual se da a conocer lo que ya se hizo. Ya hubo acuerdos en el nuevo orden mundial. Insisto en este doble nuevo porque antes hablaban del nuevo orden mundial manejado por el sistema bancario depredador. Hoy es un nuevo orden basado en nueva riqueza. Hoy hay un nuevo orden que no está determinado por el dólar. Viene un cambio por la nueva ruta de la seda, viene un cambio porque ya los valores de la moneda están sustentados en valores reales, insisto, oro, vuelve el patrón oro, y es algo que no es posible dejar de ver. Vienen las monedas a tener su valor real en la producción. Y esto, México es uno de los países más ricos del mundo, con casi el 20% de la biodiversidad mundial aquí. Tenemos una biodiversidad enorme en frutas, verduras, plantas. México es riquísimo. Para irme con la voz de Rodrigo y la voz de Marcelo, voy con esto, José Luis. Cerramos las puertas a un turismo, por ejemplo, extranjero, que viene y nos deja mucho dinero, mucho. Claro. Entonces cerramos las puertas para que seamos los mexicanos los que viajemos. No creo que cierren las puertas, al contrario. Estoy representando un grupo de inversionistas que están viendo a México como una oportunidad muy importante. Inversión en el campo, inversión en ciudades, inversión en las playas, inversión mexicana principalmente. Regresan capitales. O sea, nuestro grupo de inversión está viendo a México como una gran oportunidad. Lo que estamos viendo ahora son efectos friccionales, coyunturales, problemas del movimiento. Y por eso, digamos, esperamos que pase pronto. Esperamos que los mexicanos nos pongamos las pilas y hagamos verdadero análisis, y no nada más que quejumbre. Verdadero análisis y conciencia social y cívica. Ojalá lo hagamos. Pero hoy por hoy tenemos una situación que es temporal, es coyuntural. Y los inversionistas estamos viendo una gran oportunidad en México. Marcelo, tu voz, Rodrigo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Mira, estoy de acuerdo con José Luis en su optimismo. Creo que y coincido con él en que lo que vivimos el año pasado en términos de pues, básicamente un estancamiento económico es principalmente coyuntural, ¿no? Si vemos de dónde viene la razón de por qué la economía no creció el año pasado, el 2019 me refiero, que probablemente el 30 sale el dato final del año y probablemente sea un año sin crecimiento económico, tiene que ver con factores principalmente coyunturales, ¿no? Uno importante es la reducción del gasto público, que eso impacta directamente en la actividad económica y que tiene que ver con esto de la Pero austeridad. es una buena decisión. Es buena en un momento malo, ¿no? Es buena en un momento malo porque las razones que se dieron desde el gobierno son buenas, es decir, vamos a parar la corrupción, vamos a ver cómo se gasta, vamos a volvernos más eficientes con el gasto, eso siempre es bueno. Pero lamentablemente en un momento en que la economía venía desacelerándose, entonces cuando pones el freno al gasto público, eso tiene lo que se conoce como un efecto multiplicador. Frenas en seco. Frenas muchas cosas y eso probablemente fue lo que, en particular, frenas otras inversiones, la inversión privada, por ejemplo, ¿no? En parte. Eso no necesariamente es permanente, debería revertirse, ¿verdad? Entonces, ahora, eso no significa que no hayamos tenido un año para algunas personas difícil. Si ves si bien el empleo siguió creciendo, ¿no? A pesar del estancamiento económico, creció a una tasa mucho más baja, se creó menos empleo. Y el porcentaje de la población que trabaja en condiciones críticas, le llama el INEGI, que son aquellos que trabajan menos que full time o que trabajan muchas horas a menores salarios, eso empeoró, ¿no? Pasó del 13% de la población ocupada al 18%. Eso es casi 1,5 millones más de personas trabajando en condiciones críticas, ¿no? Entonces, sí es coyuntural, lo cual, y creo que vamos a salir adelante. Sin embargo, eso no significa que no haya sido un año duro para algunas personas, ¿no? Pues es que el inicio, la cantidad de desempleo, hubo mucha gente en este movimiento, pues hubo mucha gente que salió, mucha burocracia, pero salió con una mano adelante y otra atrás, porque si los hubieran indemnizado, pues todavía tienen algo para arrancar, pero se fueron sin nada. ¿Cuál es tu perspectiva, Rodrigo? Sí, buenos días, Fernanda.
También a mí me parece importante, y como ellos aclararon, ver la diferencia entre lo que es el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Evidentemente lo que estamos viviendo en México, lo que vivimos el último año, fue un tema coyuntural. Pero dentro de esa coyuntura tampoco fue de las peores coyunturas, ¿no? Hemos vivido peores coyunturas. Tenemos una inflación que sigue, que mantuvo niveles muy, muy bajos. Desde 2015 no vivíamos ese nivel de inflación, 2015-2016. Tenemos un tipo de cambio ya más estable, o sea, se ha mantenido en niveles muy estables, lo cual ha dado cierta certidumbre. Y creo que terminamos muy buen año con la firma del TEMEC. Si algo podemos decir en temas de largo plazo es que haber firmado el TEMEC le dio esa expectativa al empresariado mexicano y sobre todo al internacional de que México está entrando en este nuevo orden mundial. Claramente estamos en un momento en que Davos o este tipo de centros en donde antes se daban los temas de las discusiones de comercio y demás, hoy están perdiendo valor, ¿no? Están perdiendo valor, ¿por qué? Porque los países están haciendo cada vez mucho más alianzas bilaterales. Países como Inglaterra ya no están confiando en la Unión Europea, sino están confiando más en relaciones bilaterales. Vamos a ver probablemente este año que Inglaterra sí termine por salirse de la Unión Europea y que no termine dañando tanto a la economía como se esperaba. Creo que sí estamos viviendo un momento de coyuntura en el mundo importante, pero también es momento de ver de largo plazo. Y el TEMEC es una visión de largo plazo. Sí es muchísimo más estable México hoy, gracias a esa firma, de lo que era previamente. También creo yo que la actividad industrial de Estados Unidos sufrió una desaceleración importante el año anterior y eso afectó sin duda a las manufacturas mexicanas. Eso no sabemos cuánto vaya a continuar, o sea, si Estados Unidos pueda levantar esa situación y recuperar eventualmente su camino, ¿no? Spots QTF. Somos ¿Qué tal, Fernanda? Me dicen en redes, a ver, Fer, casi punto por punto de tu periodismo de vida, ponlo en la mesa. Así. Reformas, por ejemplo, donde los impuestos van a ser mayores, en el sentido de la renta, de venta por catálogo. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso es un panorama favorecedor para el 2020? Pero si me permiten, creo que Rodrigo tiene mucho que decir de eso. Ya he tenido oportunidad de platicar con él y creo que es muy positivo. Pero nada más, esto que estamos viendo es temporal. Tiene que venir una reforma fiscal a fondo. Estos son parches y ningún parche ha sido bueno. Sobre todo cuando se pone sobre tela vieja, como dice ya el libro, ¿no? En el caso de la salud, el tema de el INSABI, el Seguro Popular, sí hay una criminalización a los ciudadanos de que pagamos impuestos y que ahorramos. Efectivamente, aquí hay una cosa que, insisto, tenemos que ver como que estamos haciendo un cambio. Uh-huh. Yo creo que este año va a ser como una prueba porque tiene que venir un cambio a fondo fiscal para el 21. No podemos quedarnos en todo lo que es el cambio fiscal y la forma de pagar impuestos y cómo se regresa lo captado de impuestos para poder dar servicios sociales. Yo creo que esto tenemos que verlo. Porque, José Luis, estos parches no jalan a más gente a pagar impuestos, huyen. Bueno, eso es parte del... Y los que pagamos estamos aterrados también, porque pues ahora ya somos crimen organizado en caso de equivocarse, ¿no? Esto es lo que necesitamos hacer como ciudadanos, ponernos de acuerdo y empezar a ser críticos, pero críticos para poder aportar al análisis de lo que necesitamos hacer. Bueno, es como en temas de política económica y política pública en general, es como un péndulo a veces, ¿no? Es decir, ha habido tantos abusos también, tanta evasión fiscal. No. O sea, hay evasión fiscal. Perdón, que hay haya gente salido del alma, es una mentada de madre. Hay mucha informalidad. La evasión, ¿no? ¿No? Y el saqueo que hay. Entonces al momento, si te fijas, como dice José Luis, no ha habido en realidad, más allá de estas sectores que se han identificado como
como que quizás no estaban tributando lo suficiente o quizás estaban teniendo ciertos apoyos. Son condonando ciertas empresas. Son Claro. sectores, es un sector muy específico, ¿no? Entonces, no es un impacto general, diría yo. Sí, claro que a todos los que no suben los impuestos nos impactan. Ahora, el gran impacto fiscal fue en la reforma del 2013. Esa sí fue general y fue muy fuerte. Sin embargo, no resolvió ni estos pequeñas misceláneas, tampoco resuelven lo básico, que es que tenemos una estructura de tributación muy mala en la cual solo una parte de la población está tributando, ¿verdad? Entonces, tenemos que volvernos más, como sociedad, más corresponsables Claro, del es un derecho y financiamiento, una del responsabilidad. financiamiento del Estado, ¿no? Pero a ver, aquí hay un punto importante en ese sentido. Yo no tengo un problema en pagar impuestos mientras se noten. En Estados Unidos, bien dicen muy sangronamente los gringos, we are taxpayer. Y se nota. Tú pagas tus impuestos y se nota. En Alemania te bajan el 60 y tantos % y se nota. Tú pisas Reino Unido como turismo o como ciudadano y estás automáticamente asegurado. Sí. O sea, se nota. Aquí no se nota nada. Sí, bueno, de Entonces, hecho, ¿cómo le hacemos con ese tema? yo de hecho creo que este gobierno apostó inicialmente con algo positivo hacia el tema de las finanzas públicas, que fue Recortar. justamente recorte y combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a cobrar a la gente si ella no confía en ti, ¿no? Entonces, de principio, algo que tú dices realmente, que es, bueno, que es muy correcto, es que cuando vas a Europa o vas a Estados Unidos o a Canadá, tú tienes la experiencia de que sus impuestos se notan más. Sí, no hay corrupción. No hay, O no si hay la corrupción. hay, Y entonces no. la gente al menos se siente un tanto más confiada en ese sentido, ¿no? Pero creo que no es suficiente. En una visión de lo que estábamos diciendo hace rato, más saliéndose de la coyuntura y viendo el largo plazo, el gobierno tiene una deuda ahí importante hoy en día de gasto en inversión. Y sobre todo en la actividad secundaria, ¿no? En construcción. Y no le va a alcanzar solo con los recortes. O sea, los recortes que está haciendo son muy importantes simbólicamente, pero recortarle a los servidores públicos no alcanza para incrementar el gasto en inversión. El gasto en inversión hace 5 años era alrededor del 6%, teníamos precios del petróleo más elevados, teníamos también un mucho mayor volumen de producción de petróleo, éramos una economía mucho más petrolizada. Hoy en día el gasto en inversión está alrededor del 2%. Que eso, evidentemente el TEMEC o el hacer buenas políticas con los empresarios va a traer inversión privada, pero si no está acompañada de inversión pública, es muy difícil que tú tengas niveles de crecimiento importantes en el país. A mí sí me gustaría, en el caso de los impuestos, me parece que es en Noruega o Finlandia, en donde a ti te llega un papelito que te dice, señora Fernanda, usted pagó tanto de impuestos y se gastó en esto. Claro. Su dinero se gastó en estos rubros. La transparencia en ese sentido yo creo que es un Creo reto. que distamos mucho, porque yo sí lo que no quiero es que regalen mi dinero, porque yo sí no quiero que a un chavo le regalen dinero para estudiar y que no le pidan un 8 de calificación mínimo. Ahora, como país hemos avanzado mucho en ese sentido. O sea, ya si uno compara con lo que eran los presupuestos hace 30 años, era muy difícil poder hacer comparativos internacionales, incluso encontrar, desmenuzar por partidas el gasto público era muy complicado. Hoy en día se tiene mucho más información al respecto. Es verdad que todavía tenemos que hacerlo todavía más masticable para la gente, gente de a pie. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Tú dices, me llama la atención tu comentario sobre los jóvenes, ¿no? Mira, en México hay 2 tipos de inversión que se necesitan, básicamente, ¿no? Una, como decía José Luis, Rodrigo. Acerca de, tú dices, los impuestos se ven, y los impuestos se ven cuando hay inversión pública, ¿no? Cuando tenemos buenos caminos, buenas comunicaciones, seguridad, justicia, funcionamiento del Estado, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero también hay un tema en México en el que hay que invertir y es en la gente. O sea, hay un problema de exclusión muy grande
Como sabes, precisamente el tema de nuestro centro es la movilidad social. La movilidad social es muy baja y tiene que ver con las pocas oportunidades que tienen las personas. Entonces, sí tenemos que ver, no digo que lo que se esté haciendo ahora sea lo correcto, pero en general yo diría que sí también tenemos que poner en la lista de inversiones prioritarias el ver cómo invertimos en la gente. No solo es inversión en capital, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Capital Creo público. que no hay mejor inversión que en la adolescencia o en los niños. Sin duda alguna. Okay. Y creo Sí, que pero hay que exigirles. Porque regalado, pues luego se ausentan el 60% al día siguiente. También. No, es decir, Y además tienes no te avientes una medida de esa naturaleza si no la puedes controlar. Pero fíjate que ahí también hay que tener mucho... yo complementaría tu punto diciendo que sí, exigirle a los jóvenes, por ejemplo, que acaben la escuela, ¿no? Sí, Claro. Si les está dando una beca, que acaben la escuela. Si les estás dando una beca para capacitarse, que se capaciten. Pero, ¿qué les espera del otro lado, no? O sea, ¿cuál es el retorno de la educación? ¿A qué tipo de oportunidades de trabajo van a Exacto. tener? Porque totalmente. Entonces, lo que no funciona precisamente es la unilateralidad, en el sentido pensar que con que acaben la escuela o con que se capaciten es suficiente para dinamizar la economía. yo creo que en el mundo no se busca el hilo negro, no estamos descubriendo en México el hilo negro. Si hay un cambio de régimen y todo esto que dices, José Luis, que pues es normal frente a un cambio como este, de acuerdo, pero no se está descubriendo tampoco el hilo negro. Y hay cosas que vemos en el mundo que han funcionado y cosas que no han funcionado. Hay cosas que no puedes implementar en México por más que quieras, porque le das al traste, pero pues ahí está la historia para contárnosla. Claro. Y uno de esos es justamente no exigir algo a cambio, un promedio, o además estudia un oficio, o además en fin, para que entonces pueda yo darte y haya mucha inversión para que tengas trabajo, porque el trabajo se da con la inversión, eso no se da de otra manera, ¿o sí? No, tiene que ser así. Pero aquí muy importante, y a lo mejor vale la pena mencionarlo por la función de los medios de comunicación. Fíjate que no puedes tú hablar de una cosa y hacer otra. A los jóvenes lo que necesitan es ver el ejemplo. Si están viendo que finalmente estamos en una sociedad donde nos estamos quejando de todo y que no funciona y vamos a criticar, y usa una crítica insensata de que me cayó mal este presidente de ahí no vamos a ningún lado. No es insensata, ¿eh? No, bueno, pero vamos, en el sentido de que lo tiene que estás ser... diciendo por mí? No, en general. Bien. Porque en general me preocupa que no tengamos una crítica constructiva. Que hagamos de los medios de comunicación un lugar donde desarrollemos visión del mundo, visión de lo que podemos ser, visión de dónde ha fallado y decir, aquí vamos a exponer en los medios de comunicación masivos qué es lo que sí funciona. Que veamos mejores noticias en la televisión. ¿Qué sí funciona? Mira, funciona un seguro que te proteja de enfermedades, funciona el medicamento, funciona que tengas acceso a, funciona una buena educación, que no haya paros nacionales, ni 5 millones de niños en Oaxaca detenidos sin estudiar por un sindicato. ¿Qué funciona también? La seguridad, ¿no? El crear elementos, no nada más meter a la Guardia Nacional al primero que se deje o al que se quede, porque eso es una realidad, sino crear elementos de seguridad a la altura de la delincuencia que estamos viviendo. No darle abrazos a la delincuencia, ¿no? Sino justamente meterlos al bote. Y eso es de lo que hay que hablar. Creo que es importante. Yo hablo de eso. Yo lo único que digo es, a ver, aquí se habla de un cambio de como si... Lo que a mí me parece un poco tramposo a nosotros ciudadanos es que se nos diga, como viene este cambio y entonces ya las cosas no son como antes y ya no hay corrupción y ya se está acabando con todo eso. Digo, híjole, es que allá afuera hay otro discurso. Claro. Allá afuera la corrupción cambió de nombre. No, son otros hay nombres. Hay que denunciar la corrupción. Por eso, y esos nombres no se están tocando, pero otros sí ya se empezaron a tocar. Claro. Hay un doble discurso y poca congruencia en ese sentido. Tú hablas muy acertadamente, tú hablas de bienestar. Estos elementos que hablas, educación, salud, seguridad, claro. Es lo que a las trabajo, es lo que a las familias les todos toca. Queremos lo mismo. Y sin duda ahí hay, yo creo que hay que ver cómo eso va
con la economía, digamos, ¿no? O sea, la economía va a salir adelante, la economía probablemente recupere su ritmo de crecimiento, ¿no? Eso creo que va a venir, quizás lentamente, porque hay que ajustarse al nuevo Tratado de Libre Comercio, etcétera. Ahora, lo que el gobierno tiene que ser, creo que más claro, y que ahí coincido contigo, y creo que todos coincidimos, en que hay elementos fundamentales que deben ser, ¿no? Dar más claridad y más certeza, ¿no? ¿Qué se va a hacer con tal dinero? Los números, no hay claridad. Discúlpenme, lo digo desde como ciudadana, como periodista, como con la posibilidad de un micrófono todos los días, viajando por México todo el año, tomando muchos vuelos de avión para escuchar a la gente en otros lados. En la mañanera no nos sirve de nada de lo que se está diciendo, nada, no nos sirve de nada. No nos permite tomar decisiones. Es precisamente lo que quería mencionar. Claro. Estamos viendo un desequilibrio en lo que es la comunicación. Estamos viendo un problema ¿Dónde se va a invertir el dinero? Claro. ¿Por qué no hay medicamentos? Ahora, sí creo yo que, por ejemplo, ahorita hablando de los medicamentos, de lo último, creo que hay un problema que no se ha podido comunicar correctamente muchas de las cosas que pueda hacer o no el gobierno. Sí puede haber mucho debate sobre si el INSABI es una solución correcta al problema, por ejemplo, de la salud pública. Perdón, tengo que entregar micrófono. A pausa, volvemos. Sí. Es buenísima esta conversación, porque primero nos estamos respetando todos, que eso es un agasajo. Segundo, me dice José Luis, y tiene toda la razón, Fer, pues sí, tú sacarás tus mexicanos rifados y está muy padre y qué bueno, pero no tienes el impacto que tiene una televisora como lo sería Televisa. Y tienes toda la razón. Lo que uno intenta hacer desde su trinchera es pues poner ese granito de arena y sin embargo te das cuenta que afuera no hay apoyos. Estos chavos vienen, o señoras o señores, gente de cultura, de arte, gente buena, mexicanos rifados, a contarme todos los días que se quedaron sin becas, que se quedaron sin apoyo, que ya no pueden presentarse, que ya no hay manera. Y eso, pues, ¿cómo quitas la delincuencia en las calles? Pues con arte, con conocimiento, con educación. Totalmente. Bueno, entonces, es decir, el fondo de este tema, ¿cómo nos pinta el 2020? Ustedes dicen bien, Fer. Mejor que el 19. Mejor que el 19. Mejor que el 19 ya de principio. Sí, todavía no sabemos a qué nivel. Creo que en algunos casos, o sea, tenemos riesgos y oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad es el TEMEC. O sea, eso sí es una oportunidad de atraer inversión. Uh-huh. Por ejemplo, estaba yo leyendo hoy en la mañana que China está invirtiendo ya fuertes cantidades en autopartes debido al TEMEC, debido a la firma solo del TEMEC. Entonces, eso es una oportunidad porque la inversión genera empleo y eso nos va a generar crecimiento. Por otro lado, tenemos sí amenazas claras, ¿no? Desde... Por ejemplo. Tenemos la situación de Medio Oriente que pudiera complicarse, el tipo de cambio ahí se vería afectado porque... Pero es una cosa global. Pero es una cosa global, en ¿no? ese tema no son decisiones internas que son las buenas o malas. Pues. Y por eso son amenazas, ¿no? Y luego tenemos internamente desafíos importantes. Un desafío importante van a ser los ingresos del gobierno, porque finalmente con eso es que va a poder generar gasto desde para seguridad, ¿no? Para dar seguridad o salud o todos los temas de bienestar de los que tú hablabas, o también apoyar a la iniciativa privada a generar mayor Pero entonces, economía. ¿Ustedes no ven que el ciudadano, más allá de los derechos y las responsabilidades, se convierta por un tema económico en un voto? Simplemente o sea, convertir a los ciudadanos perdiendo esa identidad por solamente un voto. El presupuesto siempre ha sido clientelar en México. O sea, creo que en el mundo tiene siempre un cierto nivel de clientelismo. No es algo que no existe en el mundo. Pero en México ha sido muy característico ese comportamiento del presupuesto público. Yo no creo que necesariamente se tengan que entender todos los programas así. Sí creo que mucho del presupuesto que se hacía
en Procampo, por ejemplo, era un presupuesto que respondía a intereses y no necesariamente Al campesino. al campesino. Respondía a los campesinos que tenían las tierras más grandes. De hecho, Coneval muchas veces juzgó el programa de Procampo como muy regresivo en el campo. Entonces, no podemos como que decir Es que la corrupción, qué cosa tan horrible. hoy estamos llegando a un presupuesto que va a funcionar así, o que va a funcionar más así que el de antes. Sí creo que un gasto por ejemplo, en lo de Insabi, vamos a ver cómo funciona un proyecto que lo que pretende es atraer el gasto de los estados en salud al Insabi. O sea, lo que busca prácticamente eso, O sea, se el busca, Insabi es eso. estaría correcto decir, ustedes expertos, hoy se busca concentrar todos los ingresos en un núcleo para ser mejor manejado. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ese es el punto fundamental. Estamos al inicio, todavía, a pesar de que ya pasó un año, creo que estamos al inicio de un cambio importante. Y yo creo que tiene que ver un poco con un poco de prueba y error en el sentido de que las cosas estaban muy en piloto automático, ¿no? Todo estaba como... aumentaba el precio del petróleo, automáticamente se gastaba más, se daban más obras, más contratos, etcétera, etcétera. Y lo que se está tratando de hacer, y hay que ver si se puede hacer y si se hace bien o no, y eso es lo que se va a poder juzgar en los próximos años, es verdaderamente dirigir el gasto público hacia donde se lo necesita, ¿no? El Insabi es como es como un blueprint que se dice, ¿no? O sea, tú pones como una idea, un plano de algo y eso se tiene que luego que llenar, ¿no? Con recursos humanos y con recursos y con dinero, ¿verdad? Con un trabajo administrativo. ¿Perdón? Y con un trabajo administrativo, brutal, ¿no? claro. Entonces, creo que las intenciones están, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me parece clarísimo estos días estuvo López Obrador en Twitter presumiendo un camino que hicieron en un pueblo de Oaxaca, no sé si lo vieron, por los propios pobladores, un camino de muy buena calidad porque les llegó un recurso que nunca habían recibido. Entonces, creo que es muy simbólico, ¿no? Puede ser pequeño, puede ser un pueblo que quizás el impacto que eso tiene en toda la economía nacional no es importante, pero es simbólico de lo que se está queriendo hacer. Es decir, es tratar de llevar los recursos allí a donde más se los necesitan. Sin embargo, como digo, hay otras cosas que sí impactan mucho en el crecimiento económico y se tienen que atender también, ¿no? Tenemos 3 minutos. ¿Serán tiempos, José Luis, Rodrigo, Marcelo, en donde no debemos de voltear a ver al mundo, olvidarnos de la globalización y tener que voltearnos a ver nosotros y reconstruirnos en nuestras fortalezas? Totalmente sí. Así está. Totalmente. Así Tenemos lo ves. que vernos para adentro. Mira, nada más un dato. 80 de cada 100 empleos los dan las micro y pequeñas empresas. Esas participaban en 38 pesos de cada 100 pesos de Producto Interno Bruto hace 40 años, hoy nada más 29. ¿Qué quiere decir? Que perdimos mucho. O bien, vamos a verlo desde otro punto de vista, tenemos gran oportunidad en desarrollo de micro y pequeños negocios. Vamos a darle por ahí. México es fuerte por eso. México es fuerte por su capacidad de reaccionar y su mano de obra, su capacidad de reaccionar e invertir su creatividad. México, y ya te lo comentaré porque me dijeron una vez en la Embajada de Reino Unido, que México los mexicanos están considerados como los ciudadanos del mundo más creativos, los mexicanos. Y luego hablaremos de eso, porque eso tiene mucha miga de donde cortar. Pues vengan más seguido. Yo los invito, Marcelo, Rodrigo, de verdad, porque tenemos que estar informados en esto. Ahora, en el minuto y medio, esto es un reto, pero ¿qué nos recomiendan a los ciudadanos? A nosotros de a pie, que trabajamos de sol a sol, ganamos un dinerito o dinerote, no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos? Invertimos. Yo diría que lo más importante en esta coyuntura es tratar de mantenerse activo en la economía. Es decir, si tú piensas que tu negocio está no yendo muy bien, buscar alternativas para mejorar eso. Si piensas que en tu trabajo
hay algo que no está funcionando bien, buscar capacitarte. Es decir, tener una actitud proactiva hacia el futuro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un momento en donde los desafíos se enfrentan actuando en ellos. También es una oportunidad, ¿no? Siempre que tú enfrentas un problema, es un momento de una oportunidad. Si el negocio precisamente está saliendo mal, pues bueno, es momento de plantearse algo diferente, una nueva línea de negocio dentro de tu negocio, ¿no? Entonces, yo eso aconsejaría justamente no deprimirse, sino todo lo contrario. Yo creo que va a pintar mucho mejor el 2020 y con un poco de suerte, pues, si te mantienes activo en la economía, pues es un momento de crecimiento, ¿no? José Luis, 30 segundos. Creer en nosotros. Creer en nosotros. México, hay que decirnos todos los días, ¿quién soy yo? Yo soy México. ¿Y México yo soy qué? ¿Productivo? ¿Creativo? Yo soy. Hay que creer realmente que nosotros podemos. Y ya tendremos oportunidad de platicar en el programa de qué se puede hacer. Espero que podamos seguir haciendo. Regresen, por favor. Gracias. Yo Gracias. por mi parte lo que estoy haciendo pues es cuidando más en qué gasto. Eso sí. Antes a lo mejor derrochaba más en, no sé, en botana. Estoy diciendo una tarugada. Hoy ya no. Pero eso está bien, ¿eh? O sea, eso... Por ejemplo, volvió el tema de, pues, ¿yo qué llevo? ¿No? Si voy a tu casa, ¿yo qué llevo? Entonces ya entre todos lo estamos tratándonos de cooperar unos a otros para que no el gasto caiga sobre una persona. En el caso de una cena en casa o de una reunión, dinero que me caiga extra, pago colegiaturas inmediatamente. Adelanto los pagos de colegiaturas. Eso me da pavor, ¿no? Poderle... O sea, quedarle mal a mis hijos, bueno, no, olvídenlo. Priorizar. Y nada, como dice un amigo, abajo del fuego, como si fueras un militar que va así, abajo del fuego, en donde esté el humo, ahí mantente. En algún momento vas a salir y vas a respirar. Así es.